20 a 22 horas. En Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Hoy vamos a hablar con compañeros, amigos, en primer caso con Andrés Repar, que fuera vicepresidente del Ente Nacional de Gas y que ha estado trabajando en analizar los desarrollos a partir de la Patagonia, básicamente. Él es vicepresidente del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, un grupo de profesionales que estudian a fondo estos temas. Nosotros estamos en el umbral de una nueva era para la Argentina, que es cuando el peronismo ponga arriba de la mesa sus planes de gobierno a disposición de la sociedad, para que sepa qué es lo que ofrece este enorme movimiento invencible en el tiempo por la tarea importantísima que ha desarrollado en beneficio de la sociedad y de la República Argentina como proyecto común. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, pero tengo un problema con un avatar. ¿Por qué? No, el tema de sí, tenés un avatar puesto, espera. Sí, pero Te lo tenés que sacar vos. Hace rato. Lo tenés que eliminar vos. Sí, ya sé. Ahí está. A ver, vuelve. Qué guacho. Sí, está loco. Yo pensé que estabas con algún problema. Ahí No, tenés sí, otro. problema. Ahí tenés otro de que estés dormido. No sé cómo se pone eso. ¿Qué son ataques Sí. contra la radio? ¿Cómo es? ¿Algún chistoso? No, dice avatar, se ponen, digamos, de lo que hay. No sé por qué se apreté, bajé para que ponga otro, pero no dice en ningún lado donde ningún avatar. Bueno, Bueno, y charlemos. dejemos Mientras. con el Z, no sé, que es más lógico que... Por lo menos no te tapa la cara. Exactamente, sí. Y tenés No lindo entiendo. color. Bueno, estuviste trabajando sobre el desarrollo desde la Patagonia, como otros temas que has abordado en distintos momentos. Y estás un poco enojado con el tema de la energía. Sí. Contanos un poco, así compartimos. Bueno, hay una cuestión, ¿viste? Pero no puedo sacar a ninguno, acá está ninguno, por fin, gracias. Bueno, Martín, estoy ya disponible, no sé, ¿viste? Si estas cosas ocurren. Bueno, estoy enojado porque, bueno, como mucha gente, estoy enojado con este gobierno que no Sí, eso analiza ni hace descartado. propuestas compartidas, vinculado a la necesidad de la gente, del territorio. Bueno, hay una privatización de una cantidad enorme, digamos, de potencia, más de 4.000 megavatios, 4.600 megavatios, son una potencia impresionante, es el 33% de todo lo que hay en el país de hidroeléctrica, es más grande que Yacyretá y Salto Grande juntos, Upa. y realmente simplemente es un negocio financiero
digamos, de canjear esta Potencia. entrada de dinero por una generación que no implica ninguna mejora, ninguna situación para la parte local. Porque estas represas van a seguir mandando energía hacia Buenos Aires, como estuvieron mandando, y otros proyectos, que eran proyectos regionales. En este caso, es el caso del riego, que es fundamental para esa zona, que no está contemplado, estuvo contemplado en los proyectos de Hidronor y hoy fue sacado porque implicaba, digamos, una moneda adicional y entonces en ese momento se lo sacó para ponerlo después. Hoy se hace una concesión por 30 años y si no se coloca esa situación de riego ahora, por 30 años la zona no va a tener posibilidad de extracción de agua que le corresponde, legalmente le corresponde, de la represa, de los embalses, para regar por gravedad, digamos, a la zona circundante. Eso La verdad, eliminaría, eso frenaría, digamos, el desarrollo agrícola ganadero. frenaría, digamos, la situación, aunque sea en cantidades, digamos, reducidas, pero no tanto. La Patagonia necesita el agua como, pero mucho más que la energía. Y el agua en la Patagonia es más que un kilovatio de energía. Es un factor de multiplicación extraordinario. Es una tierra virgen que con agua se produce un vergel, digamos. Si uno ha recorrido algún pozo abandonado de petróleo, se ve que el agua, que una vez que se sacó el petróleo, sube agua. Y el agua, por ejemplo, en muchos casos, digamos, a haberse derramado en la zona, se produce un bosque natural extraordinario, Mirá, digamos, porque se mueven muchas semillas con el viento. Y es realmente una forestación natural extraordinaria, pero claro, con el agua que brota de abajo. ujú, Esta circunstancia que tenemos hoy en día de privatizar sin tener en consideración esto que legalmente le corresponde, porque la legislación tanto de Neuquén como la de Río Negro implica que que el Código de Agua de ambas provincias da la prioridad en su uso al consumo humano, a las poblaciones, y luego a la cosa agrícola o al riego y otras actividades agrícolas, y en tercer lugar a la energía, digamos, a la generación energética. Bueno, estas cosas cuando se producen las presas, si la presa retiene agua contra las inundaciones, toda una serie de cosas muchas veces, y a su vez, digamos, tiene la posibilidad de tener canales de riego a cielo abierto o en acueductos de hierro, metálica o de plástico a la zona circundante. Esta después, si se le pone turbinas, represa, pasa a ser una central hidroeléctrica. Pero la prioridad de la presa prioritaria es disponer de agua para que se circunscriba, digamos, en los alrededores el uso del agua. Yo creo que si esto se llega a adjudicar, yo no tiene validez la adjudicación. Me parece que de esto, digamos, también pido colaboración para que haya abogados que, digamos, que me llamen por teléfono, que me ubiquen, le doy toda la característica técnica para poder hacer algún elemento, digamos, de frenada a este tema porque es grave la situación. Es grave porque por 30 años no van a hacer nada, nada de lo que hace a riego, solamente generación, guardarse la guita o depositarla en el exterior o ponerla en otra cosa. No hay desarrollo regional adicional, no hay nuevas, digamos, puestos de trabajo, no hay localización de nuevas industrias. Porque, digamos, está bien, van por otro lado, pero en esta historia del riego se produce actividad agrícola, agrícola ganadera y actividad agroindustrial. Hoy en día, digamos, digamos, el regar las colinas circundantes al Río Negro, a las colinas o las barrancas que están, digamos, hacia el valle, que no son tan barrancas, sino que son terrenos inclinados, son aptos para frutales y para parras
para la industria vitivinícola, para chacras de todo tipo, para legumbres. Es una tierra extraordinaria, virgen, y aparte está en un clima templado. Ya con el cambio climático ya no es una cuestión tan, De frío. digamos, de temperaturas tan bajas. Y es una zona, aparte, lindísima, lindísima. Es una zona que realmente en el mundo está más desarrollada, una zona templada. Bueno, en la Argentina se, se lo deja pasar. Es realmente, como lo dice la nota, de Sí, pegarse un tiro es en los pies. criminal, sí, es criminal. Es criminal porque habiendo condiciones naturales y también derivadas de la experiencia de la tierra en esa zona, que puedan generar un vergel, que puedan generar industria alimenticia, que pueda generar una zona fértil, y dejarlo de costado para hacer un negocio financiero, me parece un daño enorme y sin ninguna consideración para los bienes de Argentina, ¿no? Sí, sí, ¿Hay, sí. hay algún Además, sí, es un agua que se pierde en el océano. Es un agua preciosa, digamos, extraordinaria, y que realmente el 1%, digamos, de los 800 metros cúbicos por segundo, que es el caudal de ambos ríos, del Limay y del Neuquén, son 691.000 metros cúbicos por día, que, digamos, vinculado a una chacra que de 10 hectáreas, digamos, implica, digamos, a un metro, a un litro por metro cuadrado, que no es nada, unos 10 metros cúbicos por hectárea y por día. Y esto realmente les posibilita enormes cantidades por hectárea. No sé, una renta de 4.000, $5.000 como mínimo. Ahora, 10 hectáreas ya es una cuestión un poco más grande, y hay disponibilidad como para hacer este tipo de provisión de aguas en un lugar que se puede duplicar perfectamente la superficie de riego del Alto Valle, el Río Negro, que está en el orden de los 58 mil, metros cúbicos no, 58 metros cúbicos por segundo, y esta cuestión de cuánto es la situación, posibilita un mínima instalación de mil chacras, y la integración de cada chacra para 2, 3, 4 habitantes, si son de 10 hectáreas, realmente un lugar de trabajo para entre 5.000 y 10.000 personas, y habitar, digamos, una zona que necesita habitantes. En fin, tiene absolutamente sí. todas las cosas. Geopolíticamente está mal encarada, digamos, o ni siquiera les preocupa. Están haciendo un negocio financiero. ¿Vos te acordás del proyecto de Walter Moore de las ciudades de 5 a 10.000 habitantes económicas, Autosustentables, sí, sí. autosustentables? Sí. Por los datos que vos pasás, sería un lugar ideal para desarrollar eso, ¿no? Es ideal porque las zonas, digamos, de las bardas o de la meseta, son, no tienen una gota de agua, son las zonas, digamos, resecas, pero si se le inyecta vía acueductos, digamos, a lo largo, digamos, de 100 kilómetros, puede caber una toma de agua del Cerro Colorado o del Chocón a ambos lados del Río Negro, que aparte, digamos, porque ahora se riega desde el río después que pasó el agua por las represas. Y el planteo es, bueno, saquen agua por bombeo desde el río. También, Claro, pero por bombeo le cuesta un fangote de guita, claro, digamos, bombear electricidad. las otros costados. Mm. Esto es, por gravedad va solo, porque se saca de la altura de la presa. Chocón está a 320 metros cúbicos sobre el nivel del mar, tiene como 300 metros
Para- llegar, digamos, hasta al mar y tiene enormes posibilidades de ir, digamos, yendo a distintas zonas a expresarse por ductos o por canales y por pequeñas lagunetas de sostén, en fin, realmente es lo que hay que hacer. En un país que está realmente con quilombo industrial, de, de emprendimiento, hay que empezar a pensar de que la industria va a tardar bastante a recuperarse y que esta situación de colocar agua no es de tanto tiempo, porque es un acueducto que se hace muy rápido, y en 6 meses uno planta legumbres o lo que sea, tiene ya producción. No los árboles o los viñedos que implican una cosa a más largo plazo, pero uno hace un mix, digamos, de actividades. Y la gente, viste, sale de las ciudades y de los conurbanos que están realmente sí, en hacinado, viviendo condiciones, mal, viviendo mal, con exacto. problemas y Esto costos en todos los conurbanos. de Así que transporte. Bueno. el elemento, digamos, es fundamental. Y estamos hablando a esta altura del 1% del caudal, digamos, Mira, derivado. Fíjese que puede ser 4 o 5%, que no le hace nada a la generación, y sin embargo, la se generación puede de producir. energía eléctrica, decís. Claro, claro. Porque Ahora, si eso se lo dejas a los privados, de que no le puedes sacar un metro cúbico después. Ah, no, esto está previsto ya en nuestra oferta, que todo se turbina. eh, Este, Andrés, yo, yo comparo tu análisis con los desarrollos que está haciendo China en su interior, aprovechando, como vos marcás, todos los datos que da la naturaleza y las circunstancias de la zona y de los habitantes para hacer un desarrollo extraordinario. Acá es como que no hay posibilidades de que los sectores que conocen, que han estudiado, como es el caso del Scalabrini Ortiz, eh, puedan aplicar todo lo que saben en beneficio de la comunidad, porque hay un negocito financiero ahí que protegen los sectores ligados al gobierno nacional. tal cual. Este, dicen que con estas 5 van a recaudar 600 millones de dólares. Es simplemente, digamos, la recaudación de 5 o 6 años, porque prácticamente por año estos 12 millones de megavatios horas que producen estas represas producen a 60, 70 dólares el megavatio, 80, digamos, una orden de los 100 millones. O sea que en 6 meses, 6 años, digamos, se cubre el repago, digamos, por parte de los privados de esta compra, y le quedan luego 20 y pico de años, 24 de gratuito, digamos, el, el ingreso, ¿no? El ingreso de esta generación. Y de esta generación que va a Buenos Aires, bueno, puede haber Generación de distribución en energía, la digamos, de capital, ¿no? electricidad. Claro, la electricidad. Así que es un proyecto, yo digo, de desguace de Argentina en el concepto federal, territorial, ¿viste? O sea, no hay una visión de lo territorial, de establecer, digamos, un uso amplio de Racional, los ¿no? recursos, este, de ver la cuestión social, la erradicación de gente. Hoy en la Patagonia se vende por 2 mangos, pues, digamos, la hectárea de tierra, claro, no crece nada, y vaya a saber si alguna vez se hará algo. Por ahora lo usan como reserva de dinero, cuando en realidad es un territorio que tiene que desarrollarse de otra manera, ¿no? Contame un poco cómo es tenerlo de reserva de dinero. ¿Qué es ¿En lo qué que sentido? hacen? ¿Qué es lo que hacen los Bueno, sectores que dominan eso? sí, compran 10.000, 20.000 hectáreas porque siempre imaginan que en algún momento, digamos, va a haber ¿Algún proyecto?
algún proyecto, algún uso, alguna central para, o no, simplemente alguna cuestión de algunos minerales raros, o de nuevo alguna cuestión, porque ni siquiera está del todo explorado qué tipo de minerales puede haber. Este, pero ni siquiera lo hace como reserva de dinero, son miles de hectáreas y vos lo mirás, pero ni siquiera ponen ovejas para... Algunos sí, de lo que son, digamos, vinculados a la industria textil, alguno que otro italiano, pero en realidad lo tienen como elemento de guardia, de especulación, es como una gran caja fuerte, digamos, que es imposible, digamos, sustraerla. Y bueno, son gente que les interesa tener grandes superficies y bueno, se juegan a ese tipo de cosas. Le Este, dan un valor a la tierra y guardan el dinero ahí como compran la tierra y la dejan ahí como si la dejaran el dinero en el banco. exactamente, acá te compran la tierra por 2 mangos, ¿no? O Claro, por sea, eso. A ese es el negocio. ese es el negocio. Y está todo parado ahí, porque finalmente no están haciendo nada. Sí, no escuché lo que decías. No, digo que lo compran por 2 mangos, pero además lo dejan ahí sin hacer nada, sin Así producir es, nada. lo dejan ahí sin hacer nada, sí. Es, Sí. es una manera de reservar el país para algún día se le ocurra otra cosa. No, así que esto es una oportunidad, porque realmente es como pensar, estamos realmente a la Bartola de guasadas, digamos, Sí, los sí. esquemas económicos, la pequeña y mediana industria, no se sabe cómo se van a reconvertir, cómo sigue, digamos, esta especie de liquidación de Milei de lo productivo y de los servicios. Este, bueno, es simplemente decir que hay alternativas, ¿no? En principio, y que esa alternativa, digamos, es concreta, y sirve como negocio para la Argentina, para la cosa social, habitacional, un territorio que está vacío, que vaya a saber a dónde va a poder caer. Así que es posible poblarlo, que es posible seguir extendiendo. Digamos, el Alto Valle es un vergel, pero lo que pasa es que ya prácticamente todo el terreno que está a la misma superficie del río ha sido regada, y eso son 58.000 hectáreas, y con este sistema de sacar el 1%, que son de los 800 metros cúbicos por segundo, es el 8 metros cúbicos, ir a 16 o 32, que no es nada, 3-4%, se puede casi duplicar la cantidad de hectáreas bajo riego del Alto Valle, digamos. Sí, Es enorme. y la, desarrollar la potencia. un cultivo, digamos, Claro, claro, y claro. que también genera Es, dinero y que, bueno, no es solamente poner plata, sino generar un circuito, ¿no? Hoy en día los cultivos estos están todos motorizados, ya no es el trabajo, Sí, sí, digamos, de la tierra, bruto. labrándola. Mm. Todos tienen una estructura de tractores y equipos, digamos, para procesamiento de fruta, de legumbre, digamos, de hacer jugos. Siempre esto tiene posibilidades muy amplias de desarrollo adicional, de valor agregado, y de una forma de trabajo mecanizada. Este, digamos, hoy un tractor chino o local acá, no es plata, digamos, y que realmente puede servir para estas tareas en forma extraordinaria. Este, y bueno, y es un emprendimiento, digamos, una familia entera puede empezar a trabajar de otra manera su destino, ¿no? Y así un poco toda la Patagonia, ¿no? Está medio abandonada. Bueno, el resto hay de todo, ¿no? Ujú. En las represas de Río, de la provincia de Santa Cruz, la- las represas que ahora tiene otro nombre, que era la de Kirchner
y Zepernik. Con inversión china. Ahí hay salida de riegos. Está prevista, bien desarrollada, digamos, el proyecto. Lo que pasa es que son represas que todavía están en la mitad, no se llegan a ver, digamos, las obras. El riego es lo último, que está para arriba. Pero también es un elemento, pero es una zona más fría, tiene algunas otras condiciones de que podés llegar a plantar, pero en el Alto Valle crece de todo. Claro, Es una zona templada excepcional, digamos, y realmente dejarla así, dejar esta oportunidad, eso vuelvo a repetir, es tirarse tiro a los pies. Qué bárbaro, ¿no? Qué doloroso tener tanta riqueza y tenerla tan soterrada en las prioridades, ¿no? Un desprecio y también un sistema de destrucción, ¿no? Hacia Argentina y hacia digamos, lo que significa los industriales, los agricultores, los inversores, los ingenieros, los técnicos argentinos, que al sacar el proyecto quedan colgados de un broche. Realmente esta situación, el otro día estuve en una charla en la Embajada de Polonia, donde mostraban, digamos, un retorno de la gente hacia el campo. En el caso de Polonia, que se transformó en un gran proveedor de Alimentos verdes para Europa. Y subió la población, que en todo el mundo baja, un 5%, digamos, de los últimos 4 o 5 años. O sea, la gente volvió a instalarse una vida normal. A una vida de otra calidad de vida, en fin, cosa Polonia. que me ha sorprendido, y que no es lo usual. La gente ha disparado hacia las zonas urbanas, bueno, y así quedaron saturadas las grandes áreas urbanas, periurbanas. Así que Te leímos, nos interesó, siempre nos interesa lo que vos pensás y lo que hace el Scalabrini Ortiz. Te agradecemos que nos hayas ayudado a pensar un poco en todo el deterioro y toda la falta de interés que hay por lo nuestro en esta etapa. Y te vamos a despedir con un gieco, ya que nos pediste ese tono, esa voz tan especial, esa armónica tan especial. Te despedimos con gieco y te agradecemos mucho esta nota. tengo una foto de Evita y atrás. Ahí la estamos viendo. Bueno. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un
sueño del más bueno, la realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Tengo de todo para ver y creer, para odiar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Muy bien, los despedimos al querido ingeniero Andrés Repart del Scalabrini Ortiz con esta calidez de León Gieco y también esa fuerza de León Gieco, ¿no? Y damos la bienvenida a Julián Denaro, un economista ligado al turismo, pero también un investigador de la economía. Ha estado haciendo un trabajo importante sobre las modificaciones laborales que no son iguales a las que armó este gobierno, sino que tiene mayor contenido social. Y también ha desarrollado una serie de iniciativas para pensar en los desarrollos que necesita este país a partir de un proyecto nacional y popular. Bienvenido, Julián. Ahí está. ¿Ahora? Hola, Martín. Ahora sí, ¿Cómo ahora se te estás? escucha. Sí, ahí está todo perfecto, está todo conectado. Nos interesó mucho la paleta de iniciativas que planteaste para pensar en una nueva etapa desde el Movimiento Nacional Justicialista, del peronismo, para el país, digamos, para sacar al país a flote de este barco hundido que nos está llevando Milei al fondo del océano. En principio, siempre hay que tener presente que hemos estado peor en términos económicos cuando Argentina, luego de 25 años de destrucción constante, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 20 de diciembre del 2001, fueron 25 años de destrucción casi constante. Solo no hubo destrucción durante el gobierno de Alfonsín, podríamos decir, porque no hubo endeudamiento, porque no hubo un plan de desarme de todo el aparato productivo nacional, pero fueron 25 años, ¿no? Y Argentina en aquel momento terminó hecha cenizas, como se dice, ¿no? Y bueno, y nos hemos podido recuperar. Entonces, ¿de qué manera? Y también de qué manera, inclusive el gobierno de Macri, luego de aquella reconstrucción que nos llevó de un país hiperendeudado con el 160% del PBI en deuda externa, moneda extranjera, a apenas el 11%. Pero teníamos pleno empleo en el 2015, teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica, con muchas medidas inclusivas. Bueno, después vino la destrucción y el endeudamiento de Macri. Por lo tanto, hay antecedentes, inclusive lo hemos conversado en alguna oportunidad, y ahí con esto termino la introducción, ¿no? Lo hemos conversado que Alberto Fernández, cuando era candidato,
decía en los canales de televisión, Alberto Fernández no es de nuestra devoción precisamente, pero él decía en los canales de televisión que con la plata que el gobierno de Macri le estaba, utilizando palabras nuestras, regalando a la bicicleta financiera, es decir, a las LELIX y a las LEVAX, que eran la bicicleta financiera de Macri en aquel momento, le alcanzaba, o más bien le sobraba, para devolverle los medicamentos gratuitos a los jubilados, ¿no? Entonces, con estos parámetros que tenemos, y obviamente el más importante, que fue el de Perón de 1946, podemos pensar que tomando conciencia de que tenemos un país eh, altamente rico en recursos, en riquezas y en capital, tanto físico como humano, y tecnológico y científico. Entonces tenemos un enorme arsenal de riquezas. Entonces, ¿cómo todo ese enorme arsenal de riquezas puede contribuir al bienestar de la población argentina y no al enriquecimiento de los grupos concentrados de poder que en esta etapa nos están robando más rápido que nunca, ¿no? Porque si bien es cierto que nosotros siempre contábamos cómo fue la destrucción en los 4 periodos del modelo librecambista financiero, ¿no? Con la dictadura, con Menem de la Rúa, después con Macri, pero la velocidad de destrucción y endeudamiento y saqueo financiero que está haciendo el gobierno de Milei es récord, ¿no? Es el más profundo, el más veloz, el más sanguinario, el más doloroso. Entonces, bueno, considerando esto, creo que es oportuno destacar lo que estábamos diciendo antes, cómo utilizar los recursos para nosotros mismos. Un segundito, por favor. Claro. Sí. Argentina... Ahí está, Martín, sí, perdón. Sí. Bueno, entonces, por un lado, la misma lógica que con lo de Alberto Fernández. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Más o menos. ¿Sí? Se escucha muy bien. Bueno. Entonces seguimos. Bueno, entonces, por un lado... destinar, porque, a ver, también es oportuno marcar esto, ¿no? Que el gobierno de Milei está haciendo lo que dicen el superávit primario, ¿no? ¿Qué es el superávit primario? Es que el gasto primario es menor que la recaudación del Estado. Pero ahí hay un engaño muy fuerte al pueblo argentino, porque el gasto primario ¿A qué Estado, refiere? El gasto primario quiere decir lo que no se puede evitar de gastar. Sería desde el Estado, desde lo sería común. la inversión social del Estado, ¿no? Ajá. O sea, seguridad social, salud, educación, transporte, turismo, comercio, finanzas, industria, agua potable, alcantarillado, bueno, todas las cosas que necesita el conjunto del pueblo argentino, ¿no? Infraestructura, vivienda, urbanismo, bueno. Ese sería el gasto primario. Reducir lo que yo llamo inversión social del Estado, ¿sí? Entonces, de esa forma, achicando, reduciendo las partidas destinadas a inversión social del Estado, ellos logran lo que llaman superávit primario, ¿no? Pero en realidad, para analizar de verdad ingresos menos egresos del Estado, es decir, recaudación menos gasto, lo que hay que hacer es contabilizar todos los gastos. Y lo que ellos hacen es aplicar la motosierra, aplicar la reducción, el ajuste, el achique de las partidas designadas a inversión social, pero al mismo tiempo están agrandando en una mayor proporción las partidas destinadas a intereses de deuda. Porque este modelo librecambista financiero lo que está haciendo es agigantar la deuda. Entonces es mentira el superávit primario, el superávit fiscal, porque lo que tienen es superávit primario que enmascara, encubre, tapa todo lo que es el gasto total del Estado que va dirigido al enriquecimiento del sector financiero. Entonces, en primera medida,
obviamente hacer lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández. No podemos hablar del gobierno de Néstor Kirchner porque en aquel momento ya no había bicicleta financiera, porque había explotado por el aire allá por el 2001 con el gobierno de la Rúa, que se llevó puestos y se fueron en helicóptero. Curiosamente, de la Rúa se fue en helicóptero con Cavallo y también con Bullrich y con Sturzenegger, que son pilares de este gobierno, ¿no? Es algo muy llamativo. Pero el que sí cortó con la bicicleta financiera fue el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, volver a repetir esa acción, digamos, de dejar de regalarle a través del mecanismo de valorización financiera al sector que está jugando a la bicicleta, ¿no? Perdón, que el sector financiero entra los dólares, los cambia por pesos, esos pesos los utiliza para comprar títulos públicos del Estado argentino que pagan altas tasas de interés. Esas altas tasas de interés obviamente son mayores que la devaluación. Entonces, ¿para qué le sirve esto? Porque si la devaluación es del 1% mensual, ¿no? O sea, por ejemplo, el precio del dólar sube el 1% mensual, pero las tasas de interés que pagan esas herramientas financieras son del 3%, entonces cada mes ese monto en pesos aumenta más rápido que el precio del dólar. En consecuencia, están ganando en dólares a toda velocidad, ¿no? Bueno, obviamente ese mecanismo hay que cortarlo. ¿Para qué? Para que ese dinero, en vez de dirigirse a las ganancias extraordinarias del sector financiero, se dirija a inversión social, a mejorar la vida de los argentinos, a generar actividad, a generar empleo, a generar producción, a generar mejoras en la distribución del ingreso. Incluso hay en la Constitución de 1949, está incluido lo que fue parte de un decreto de ley de Perón de 1946, que sería la piedra basal, ¿no?, de lo que tenemos que hacer, aunque en aquel momento no había lo que empezó en la década del 70, un saqueo financiero que fue posterior al tema de la crisis del petróleo con los petrodólares y la acumulación de los dólares en la banca transnacional manejada desde Londres y Washington. Decía este decreto de ley de Perón que nacionalizaba el Banco Central y los depósitos bancarios para que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, así lo decía, caudal constante de ahorro del pueblo argentino, en vez de financiar la multimillonaria ganancia de la banca transnacional, sea manejado y dirigido por el Estado. ¿Para qué? Para dirigirse a 3 canales de producción y distribución. El Ministerio de Obras Públicas para financiar las obras de infraestructura que el país necesitaba, al Banco Hipotecario Nacional para construir viviendas y al Banco de Desarrollo Industrial para desarrollar la industria. Bueno, esto obviamente es una de las primeras cuestiones que hay que hacer: cortar con la bicicleta financiera y dirigir todo ese dinero para devolverle los medicamentos gratuitos a los jubilados, como hizo el gobierno de Alberto Fernández, para volver a poner en marcha la financiación en la educación, que vuelvan a tener financiación el Plan Fines, el Plan Progresar, el Plan Conectar Igualdad. Que son mecanismos de inclusión social y de movilidad social ascendente. Movilidad social ascendente. Y luego, obviamente, porque Argentina es un país rico y además, como Argentina ha cambiado estructuralmente su matriz productiva, desarrollándose en satélites, desarrollándose en energía nuclear, incluso con algunas cuestiones que hemos también logrado, como el desarrollo de Vaca Muerta y Palermo Aike, 2 reservas hidrocarburíferas de las más importantes del mundo, con el gasoducto Néstor Kirchner, con una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestra ciencia y nuestra tecnología. Bueno, todo eso ha cambiado nuestro potencial de exportaciones. Bueno, todo ese dinero no tiene que ser, como dijera Cristina en un momento, no tiene que ser atesorado
por 4 o 5 vivos, ¿no? Ese dinero le pertenece al conjunto del pueblo argentino, que fue lo que hizo también Perón con la nacionalización del comercio exterior a través del IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, y que bueno, y que nosotros estábamos muy atentos a lo que pudiera pasar durante el gobierno de Alberto Fernández, que se prometía una empresa nacional de alimentos y se prometía la recuperación. Esto sí es algo importante que hay que hacer de manera urgente, lo que voy a decir, la recuperación de los puertos del río Paraná, que tienen que ver con que concentran el 80% de nuestras exportaciones de la pampa húmeda. Entonces, recuperar los puertos del río Paraná y a la vez utilizar, aprovechar el canal Magdalena para poner puertos en el río de la Plata de la mitad argentina, no lo que pertenece a nuestro país y no lo que tiene que pasar desde el río Paraná, sale al mar argentino pasando por el puerto de Londres, de Montevideo. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con la soberanía de nuestras exportaciones de la pampa húmeda. Asimismo, así como tenemos la pampa húmeda, también tenemos la pampa azul, que es la región de pesca más extensa del mundo perteneciente a un país, que es el mar argentino, que además desborda de riqueza mineralógica e hidrocarburífera. Entonces, poner nuestros astilleros de manera urgente a construir barco factoría para utilizar toda esta riqueza para nosotros y no para que nos lo roben los barcos españoles, chinos, y demás. Entonces, bueno, fíjense todo, solamente con estas cuestiones y además es importante hablar de los impuestos. Porque viste que se habla que bajar los impuestos, que suben los impuestos. Bueno, lo que tenemos es una matriz tributaria muy regresiva. ¿Qué significa muy regresiva y poco progresiva? Una matriz tributaria progresiva sería que más paga el que más tiene. Una matriz regresiva es que más lo sufre el que menos tiene. Y este gobierno, lo mismo que hiciera el gobierno de Macri, lo que hizo fue, por ejemplo, haber disminuido el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto progresivo, del 2,5% al 0,5%, haberle otorgado exenciones impositivas, es decir, que no paguen impuestos los sectores concentrados, los sectores más ricos de la economía, las actividades que más tributan. Bueno, eso hay que recuperarlo. Porque dos cosas. Por un lado, si los sectores que más producen no pagan impuestos, bueno, esos impuestos lo pagamos el conjunto del pueblo, haciendo de la matriz tributaria una matriz tributaria mucho más regresiva. Y además, que todos esos impuestos sirvan para financiar, poner en marcha la actividad, el empleo, la industria y el desarrollo que, por un lado, restablece una situación de superávit estructural que tiene que tener la Argentina en nuestro sector comercial, y además, obviamente, aliviar de peso impositivo a las familias argentinas que son el verdadero consumo, como decía Perón. Cuando aumenta el consumo de las familias argentinas, aumenta el nivel de producción, porque hay que satisfacer la demanda de las familias, entonces hay que producir más. Y si se produce más y se vende más, también, además de generar mayor nivel de empleo y con lo tanto mayor inclusión social, también lo que se genera es una mayor recaudación del Estado, porque el 75% de la recaudación del Estado proviene de impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, aportes y contribuciones a la seguridad social. Vale decir que la situación fiscal también tiene que ver con aumentar el nivel de actividad y no con las mentiras a las que nos tiene acostumbrados la ortodoxia económica y el pensamiento conservador, que dice, no, hay que alivianar los impuestos para las empresas porque entonces las empresas van a contratar más trabajo si pagan menos impuestos. Bueno, en realidad no, porque si las familias argentinas consumen menos, entonces no tiene sentido
que consuman menos las familias argentinas, porque las empresas también van a vender menos y van a producir menos. Entonces, por un lado, hay que restablecer el tema impositivo, por otro lado, hay que considerar de manera urgente recuperar los puertos, ponernos a fabricar los barcos, lo del Canal Magdalena y los puertos en el Río de la Plata, restablecer, obviamente, volver a hacer los contratos mineros, cambiando un modelo extractivista en otro industrialista. Esto quiere decir, en vez de que vengan las empresas norteamericanas a robarnos el litio y esto cobrarlo directamente en el exterior, que o sea, los dólares ni siquiera entran a la Argentina, nosotros hacer con nuestro litio, nosotros con nuestro trabajo, con nuestras empresas, con nuestra industria, hacer nosotros las baterías. Obviamente, todo este proceso de industrialización, ¿qué es lo que genera? Genera un mayor nivel también de exportaciones, porque ¿qué se cobra más? ¿La exportación primaria o la exportación industrial? Y obviamente la exportación que tiene valor trabajo, valor industrial incorporado. Bueno, todo esto tiene que ver con una recuperación que, entiendo yo, podría llegar a ser fácil y rápida, obviamente en términos económicos, porque lo que hay que hacer es pelearse contra el poder norteamericano que quiere venir a robarnos todo, y por eso apoya a este gobierno, a estos gobiernos históricamente vendepatrias, ¿no? Julián, a mí me gustaría que me expliques y yo me convenza que esto del carry trade, usando plata prestada, que después tenemos que devolver los argentinos, pero que utilizan ellos en la timba, no es simplemente un robo, disfrazado de programa económico. No, claro, no es simplemente un robo. Exactamente, la pregunta es perfecta, porque si fuera simplemente un robo, entonces, ¿qué es lo que harían? Nos prestan la plata para sacarnos la misma plata, ¿no? Por Claro. ejemplo, ahora que hay un cierto temor por parte de los colocadores, es decir, los que tienen la plata puesta en la bicicleta, de que suba el precio del dólar. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren irse, ¿no? Quieren tomársela, porque si tengo, a ver, si 150.000 pesos, dividido 1.500 pesos el dólar, para 150.000, 150, son 100 dólares, ¿no? Pero si el precio del dólar en vez de 1.500 sube a 3.000, en vez de ser 100 dólares son 50 dólares. Por lo tanto, lo que temen es que suba el precio del dólar. Para estabilizar el mercado cambiario, entonces, ¿qué es lo que hacen? Los colocadores, que son parte del... Vamos a sacar operadores. Suponete que fuera todo el JP Morgan, ¿no? Entonces, el JP Morgan dice, yo le presto a la Argentina la cantidad necesaria para que no suba el precio del dólar, y entonces nosotros poder retirar la plata cuando queremos, como queremos, y obteniendo todas las ganancias. Hasta ahí sería el robo, ¿no? Que obviamente tiene su contraparte igual, que es que la deuda queda para la Argentina, ¿no? Es decir, es como que el JP Morgan le presta plata al Banco Central de la República Argentina para que el Banco Central de la República Argentina le entregue esos dólares a los mismos colocadores del JP Morgan y se la llevan de acá, ¿no? Entonces, por cada 100 millones de dólares que entraron, se llevaron 150 millones. Pero la deuda, es decir, esos 50 millones de dólares... queda para el conjunto del pueblo argentino, ¿no? Eso sería una parte, pero en realidad eso ya sería gravísimo, terrible, inaceptable. ¿De acuerdo? Eso sería totalmente inaceptable. Pero el punto 2, que creo que es lo que me estás consultando, Martín, tiene que ver con la ambición que tienen las corporaciones norteamericanas de quedarse con nuestras reservas.
Argentina tiene la cuarta reserva del mundo de petróleo, la segunda de gas, posee la llanura más grande del mundo, la región de pesca perteneciente al país más grande del mundo, los viñedos más altos del mundo, pertenece al triángulo del litio, que tiene las 2/3 partes de la reserva de litio del mundo, tiene cobre, tiene oro, tiene plata, tiene uranio, etcétera, Tierras etcétera, raras. etcétera. ¿Qué quiere exactamente? ¿Qué quieren hacer? Quieren quedarse con todo eso. Y entonces, endeudarnos como un mecanismo para luego, cuando no tengamos cómo pagarles, exigirnos la entrega de nuestros recursos, de nuestras represas hidroeléctricas, como está haciendo este gobierno vendepatria de Milei. Ya les regaló IMSA, una empresa científica y tecnológica de alto nivel estratégico, y ya se la regaló a una corporación norteamericana. Bueno, todo eso obviamente hay que recuperarlo, ¿sí? Hay que recuperarlo como se hizo cuando se recuperó YPF, cuando se recuperó Aerolíneas, cuando se recuperaron otras empresas estratégicas como la empresa potabilizadora de agua, como gas, como el gas. Bueno, hay que recuperar toda esta matriz de organismos estratégicos de la República Argentina y volver a activar, por supuesto, volver a activar lo que detuvo el gobierno de Milei, así como también lo había detenido el gobierno de Macri, que después lo volvió a poner en marcha el gobierno de Alberto Fernández. Me refiero a la industria satelital, que es estratégica, a la generación de energía nuclear. Bueno, entre otras cosas, también me acordaba el otro día que el gobierno de Alberto Fernández volvió a hacer Tecnópolis de vuelta. Impresionante. Bueno, hay que volver. Ojalá tengamos un gobierno de nuevo que vuelva a hacer lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández con Tecnópolis, que vuelva a hacer Tecnópolis de vuelta, ¿no? Bueno, y así como tantas cuestiones. Me parece que la plata sobra, porque fíjate que el nivel de dinero que nos están robando excede cualquier medida lógica en este planeta. Por lo tanto, es de suponer que el dinero alcanza para volver a recuperar al país, como hizo en su momento el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Así que bueno, volviendo a armar una estructura tributaria un poco más progresiva. También corresponde aclarar para alguna gente que dice, no, porque los impuestos en Argentina son altos. Bueno, miren con el telefonito les alcanza. Busquen presión tributaria por países. Es decir, cuánto del PBI cobra cada país en impuestos, ¿sí? Búsquenlo. Argentina andará por el 30% más o menos de presión tributaria. ¿Cuáles son los países que tienen más que Argentina? Bueno, los países de Europa, los países que tienen mayor nivel de justicia, mayor nivel de equidad, menor nivel de pobreza, son los que tienen una presión tributaria más alta. ¿Es lógico esto? Y sí es lógico. Es lógico porque si el Estado tiene plata para pagar las cosas que los argentinos necesitamos, que el pueblo necesita, digo, de cada país, obviamente lo va a poder solucionar. Y fíjense cuáles son los países que tienen una presión tributaria más baja. Bueno, los países con mayor inequidad, con mayor injusticia, con mayor pobreza. ¿Por qué? Y bueno, porque el Estado no tiene la plata necesaria para satisfacer las necesidades de la población. Bueno, entonces creo que enumeramos una pequeña serie de cuestiones que es imprescindible poner en marcha, dentro de lo cual, obviamente, es indispensable que se repudie y se investigue la deuda por ilegal, ilegítima, inconstitucional e incluso haber violado los propios estatutos de los organismos que nos prestaron. Julián Denaro, economista, muchísimas gracias por todo este vergel que tiraste arriba de la mesa. Bueno, Martín, es para construir, es para seguir proponiendo, y bueno, cuando se dé de nuevo volvemos a conversar. Abrazo enorme. Muchísimas gracias. A vos. Entrañables. Qué bueno, ¿no? Pensar Argentina con el corazón y con la cabeza. Y con la gente joven, preparada, estudiosa, patriótica. ¿Nos juntamos el martes que viene?
Muchas gracias. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas.